Lunes 29 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario ABC, Diario Córdoba, Diario El Día. Como cada lunes nos acompaña Paco Pollato. Francisco Pollato, bienvenido. Hola, José Luis. Director, como saben, de Diario ABC Córdoba. Hoy es el día de después, hoy es el día siguiente a las elecciones y, lógicamente, como ya sospecharán, las portadas al 100% vienen dedicadas al proceso electoral que culminó ayer con las elecciones generales. El decano, el Diario Córdoba: Sánchez vence y la derecha se estrella. Él lo tiene con una foto de esta especie de podium, de este escenario que se montó a la puerta de la sede del PSOE en Madrid, en Ferraz. El Diario ABC, el titular un poco más editorializante, hablamos de ello: la victoria de Sánchez mete presión a Rivera. No es esta, es la página 1 a la que me refiero. Con foto igualmente, ahí lo tienen, con foto igualmente para el presidente en funciones del Gobierno. Desde anoche es presidente en funciones, como saben, todo apunta a que lo seguirá siendo ya sin funciones, a partir de que se constituya el nuevo Gobierno, y un pie de foto en el que señalan con Rivera no, que es el cántico que se oyó anoche, del que hablaremos ahora, se oyó en Ferraz. Y el Diario El Día: un pacto PSOE-Ciudadanos garantizaría la estabilidad. También editorializante este asunto y también decantándose por un acuerdo que parece muy complicado, pero es por el que apuestan bastantes editoriales de los periódicos de hoy. La foto también de Pedro Sánchez con su mujer, se llama Begoña, creo, ¿no? Sí. Begoña Gómez, su mujer también en la misma sede en Ferraz. Bueno, hay que decir, Paco, lo primero, que por mucho que criticamos a Tezanos en su día, lo ha clavado. Quizás ahora falla un poco la debacle del PP, pero el resto ha acertado bastante. Sí, la verdad es que en este caso ha funcionado el CIS, me refiero, el claro. CIS, efectivamente. También los dos sondeos que anoche se conocían a partir de las 8 de la tarde, tanto el que realizaba Televisión Española y Forta como el de la cadena COPE, también se aproximaban a esa foto fija. Y hay que recordar que ha sido difícil, puesto que cada vez más en las elecciones el voto se decide más tarde, y se nos venía hablando de una bolsa de indecisos muy grande, del 30, del 40%, que yo creo, que a la postre no era tal. Más que indecisos, o se ha repartido muy bien. Más que indecisos, yo creo que lo que no había era muchas ganas de decir a quién se iba a votar. Puede ser. No que no se tuviese claro, porque lo que sí ha dejado meridianamente clara estas elecciones es que ha habido una movilización muy importante. Estamos hablando de, en Córdoba, en Andalucía, 5 o 6 puntos más de participación, pero si lo miramos respecto a la autonómica del pasado mes de diciembre, hablamos de más de 10 puntos de participación. Es decir, esa movilización creo que era la que no estaban terminando de testar las encuestas, y quizá ahí es donde se veía esa indecisión. Y finalmente la movilización, está claro que a quien ha beneficiado ha sido al Partido Socialista y también a Ciudadanos. Por hablar primero del Partido Socialista, Pedro Sánchez recupera muchos votos. Pedro Sánchez se presentaba en estas elecciones con una reválida importantísima porque, como saben, accedió a la presidencia del Gobierno con una moción de censura polémica en su día, con apoyos polémicos, que lo siguen siendo, y tenía que conseguir superar el peor resultado histórico. El PSOE llevaba rebotando hacia abajo varias elecciones, por eso lo ha notado. El PSOE, desde los 169 que obtuvo en el 2008, ha ido perdiendo... hasta 85, que fue lo que obtuvo Pedro Sánchez. 85 fue... en la última de 2016. Exactamente. Ha ido rebotando hasta los 85 que obtuvo el propio Pedro Sánchez, y tenía ese reto, superar. Como decía Paco antes, ha habido una llamada que viene el lobo, nunca mejor dicho, Pedro y el lobo, hasta que ha conseguido movilizar a muchas personas que habían dejado de confiar en el PSOE y que se habían refugiado o no en Podemos. No está tan claro que haya quitado tanto voto a Podemos, porque no suman, sino que ha conseguido votos nuevos. Bueno, el resultado de Podemos es malo, ¿no? Sí. Y creo que anoche el propio Pablo Iglesias lo reflejaba, ¿no? No habían sido los más idóneos para ellos, pero bueno, les deja esa ventana abierta, como decía Pablo Iglesias, tanto para que no gobierne la derecha como para intentar entrar en el gobierno, ¿no? Yo creo que hay que reconocerle a Pedro Sánchez que ha conseguido que su planteamiento audaz haya cuajado, ¿no? Yo anoche pensaba en la redacción qué hubiese pasado
si Pedro Sánchez hubiese hecho coincidir las elecciones generales con las elecciones municipales. Acuérdate que hablábamos de ese famoso superdomingo, ¿no? Probablemente esta oleada y esta movilización que ha conseguido ahora hubiese conseguido la carambola, además, de muchísimos ayuntamientos. No tenemos nada más que hacer hoy la extrapolación de los datos de votos en Córdoba capital para acercarnos un poco a la preocupación y al horizonte preocupante que puede haber ahora mismo, por ejemplo, en el PP, de cara a las municipales de dentro de un mes. Y decía que ha logrado llevar a cabo su planteamiento porque evidentemente era un riesgo por cómo venía de la moción de censura, por el número de diputados, por la disyuntiva que se había creado, un debate en el que, como también anoche se decía, al final a los españoles les ha pesado más la foto de Colón que la foto del banquillo del juicio del Procés, ¿no? Creo que se vuelve un poco a tener esa sensación demoscópica de que España es un país de centro-izquierda. De hecho, el centro-izquierda suma ahora mismo 180 diputados. Otra cosa es que ese gobierno se vaya a producir, que todo parece indicar que no. Pero evidentemente a Sánchez, que es un político muy peculiar, muy en el alambre, le sigue saliendo bien la jugada. Y si te vas al Sánchez que sale en el coche defenestrado aquella noche de Ferraz de octubre, hundido, al Sánchez de anoche, me parece que políticamente es muy cuestionable en otros aspectos desde mi punto de vista, pero políticamente ha conseguido darle la vuelta no una sino dos veces a su situación personal y a la situación del PSOE, ¿no? Anoche otra de las cosas que se me pasaban por la cabeza era que el PSOE en Andalucía, que ha conseguido muy buenos resultados, incluso Ciudadanos ha superado al PP en Andalucía, a mí se me antojaba esos resultados un poco amargos, ¿no?, para Susana Díaz, porque claro, evidentemente estaban ahí esos votos. Este triunfo de Pedro Sánchez todavía le da más poder interno, ¿no? Y Pedro Sánchez todavía tiene que seguir cobrándose esa factura pendiente que tiene con Susana Díaz. Eso en cuanto al PSOE. En cuanto a la derecha, centro-derecha, ha habido una debacle, como señalan los periódicos, una debacle sin paliativo, no hay ningún epíteto que pueda camuflar el desastre absoluto del PP, que sigue, y sí que sigue rebotando hacia abajo, sigue perdiendo techos continuamente o ganando suelos, cada vez tiene menos votos, y además en esta ocasión con la sombra de Ciudadanos muy cerquita, además con Vox no tan cerca porque ha sido quizás cierta pifia de última hora por las expectativas que levantaron, pero Casado se queda muy tocado, y lo que es peor quizás, que no sé qué piensa Paco de esto, PP ha perdido toda la representación del País Vasco, toda, ha quedado con un solo diputado en Cataluña, ha perdido Galicia, ha perdido Madrid, ha perdido Valencia, feudos históricos. Como decías tú, se ha quedado por detrás de su socio de gobierno en Andalucía, que es tercera fuerza, primero el PSOE con 24 escaños y luego 11 cada uno de ellos. Pero con más votos. Pero con más votos Ciudadanos, es decir, que está por detrás de su socio minoritario en el gobierno andaluz. El PP no tiene poder territorial, que en su día lo ocupó, y con el que se puede, primero porque hay elección autonómica dentro de 4 semanas, y segundo porque es el que apoya el gobierno real. Si no tiene apoyo en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, difícilmente se puede gobernar en Madrid. Es una situación delicadísima. El varapalo, la debacle, el batacazo, podemos ponerle todos los epítetos a unos datos reales, ¿no? Yo no creo que el único factor haya sido Vox, porque al final la representación de Vox, y voy a poner esto entre comillas, pero es lo que me parece, resulta inútil. Sí. Porque ni ha alcanzado esas grandísimas expectativas que arrastraban las imágenes que veíamos de los mítines, y por supuesto no ha conseguido desbancar a Pedro Sánchez, ni al bloque del Frente Popular, como decía Santiago Abascal, ¿no? Con lo cual, yo creo que una gran parte de ese voto a Vox, que era un voto anti-Sánchez, más que un voto Vox, creo que ahora le toca reflexionar y hacer una reflexión bastante seria en cuanto a dirigir un voto con el estómago y con la testosterona o dirigir un voto con la cabeza. Creo que esa reflexión deberían hacerla. Pero insisto que no es solamente el factor Vox, porque si uno analiza los datos, Vox son 24, el PP ha pasado de 130 y tantos a 66, hay muchas más cosas. Está el bocado importantísimo de Ciudadanos, a punto de darle el sorpaso como referencia de la oposición en este país, que creo yo que es lo que aspira realmente Albert Rivera, más que a gobernar con Pedro Sánchez, porque ahora mismo son el agua y el aceite. Y luego la movilización, que también ha perjudicado seriamente al Partido Popular. Me da la sensación, y esto le pasó al PSOE cuando irrumpió Podemos, que cuando se produjo esa irrupción de Podemos, el PSOE
se escoró hacia la izquierda e intentó hacer el mismo discurso de Podemos. Cerrar huecos por ahí. Y cerrando huecos por ahí, ya vimos cuál fue el resultado. Tú lo has dicho antes, cómo fue cayendo paulatinamente. Creo que al PP le ha pasado lo mismo. El Partido Popular, si tú analizas los datos del Partido Popular en todas las elecciones generales, le ha ido bien cuanto más se ha ido acercando al centro. Que es lo que se le ha reprochado precisamente a Rajoy, a los últimos momentos de Rajoy, a la desidia de Rajoy, el que abandonase un discurso que estaba más a la derecha, que por eso irrumpe Vox. Pero está claro que en este país al PP le ha funcionado bien cuando ha centrado su discurso. Al final tenía a dos partidos, a PP y a Vox, en el mismo espacio. Sí. Y había una clara imagen, una clara tendencia a que ese espacio lo iba a cubrir Vox, no lo iba a cubrir el PP. Y el batacazo ha sido muy importante. Es verdad que Pablo Casado apenas lleva un año como presidente del PP, se ha encontrado en toda esta situación y ha salido muy, muy tocado. Ha realizado una renovación muy profunda en todos los cabezas de cartel, ha cambiado muchas personas, ha acabado con una generación y evidentemente yo creo que el PP ahora va a intentar aguantar a ver qué ocurre en las autonómicas y en las municipales. Si, como decía al principio, todavía hay margen de marcha atrás en ese voto que se ha ido a Vox y que probablemente a lo mejor ahora, dándose cuenta de que no ha servido para nada, muchos vuelvan otra vez al PP o no. Claro. O se consolide esa tendencia hacia Vox y los resultados del PP en la autonómica y las municipales sean igualmente desastrosos, con lo cual se abre una etapa muy, muy preocupante. Claro, es que han pasado el bipartidismo en el que los partidos ocupaban desde el centro hasta la derecha o centro hasta la izquierda. Claro, lo que hablamos antes, cuando te tiras de la manta y te tapas la nariz, te sale un pie. En la manta corta. Claro, y entonces PSOE se escoró hacia el centro y dejó el flanco izquierdo descubierto, apareció Podemos. Cuando se ha tirado hacia Podemos, ha dejado el flanco derecho y se le ha colado Ciudadanos. Y aquí pasa igual, cuando según intentas tapar una banda, como en el fútbol, si escoras para allá la defensa, se te cuela por la otra banda. No sé si tiempo 4 semanas para rectificar, para que el PP se centre renunciando a su extrema derecha y buscando el voto de Ciudadanos, que parece más fácil de recuperar que el de Vox. Evidentemente estos datos son una oleada de entusiasmo, de optimismo para el PSOE. Vamos a poner el caso de Córdoba. En las elecciones municipales no se vota tanto como en las elecciones generales. Las elecciones generales siempre han sido las de más participación. Estas en concreto han sido con una participación histórica, con lo cual se va a producir menos participación. También la gente se cansa de las elecciones. En segundo lugar, hay quien cree, que puede ser cierto, que la componenda local a la hora de votar varía un poco. Digamos que el ciudadano, pues de cada gran urbe, de cada municipio, intenta focalizar un poquito más los problemas más domésticos, ¿no? Más la persona que la marca también. Entonces ahí varía. Yo recuerdo aquí en Córdoba capital, cuando la época dorada de Izquierda Unida con Rosa Aguilar, cómo se diferenciaba en las generales y en la autonómica, ese voto de izquierda iba para el PSOE, pero en las locales iba para Rosa Aguilar. Para Rosa Aguilar, no para Izquierda Unida, para Rosa Aguilar. Yo creo que el PP va a intentar agarrarse a eso, a intentar centrar el debate en una ciudad con muchos problemas, con una parálisis medible, objetivable, y sobre todo a intentar rescatar mucho voto que se ha ido a Vox y que se ha perdido también con Ciudadanos, porque no olvidemos que Ciudadanos no solo ha sacado unos muy buenos resultados en la provincia, muy cerquita del PP, es que hay ya grandes municipios en esta provincia donde Ciudadanos es la segunda fuerza, superando y desbancando al PP, y hablamos de municipios como Lucena, como Priego de Córdoba, con una población importante, no sé si era también Montoro, anoche repasando un poco los datos. Y creo que en ese escenario el PP tiene que ir a por todas. Luego habrá tiempo probablemente, si vuelve a estrellarse, para abrir en canal de nuevo el partido, ¿no? O salvar un poco la papeleta y ver que esto puede reconducirse, lo cual también creo que va a ser bastante complicado. Yo creo que la cuestión central es ver si esta oleada que ha habido en favor del PSOE y esta debacle del PP va a seguir y va a aguantar 3 semanas más en la misma dimensión, o puede que baje. Y entonces pueda favorecer un poco más al PP. Extrapolando los datos de a la municipales, yo he estado esta mañana haciendo ejercicio con la Ley DON, la extrapolación, no sirve porque en este caso Unidos Podemos va a una sola lista, mientras que aquí va a haber 3 mínimos, por lo menos Izquierda Unida, Podemos y Ganemos, pero en fin, haciendo la suma saldrían 8 concejales para el PSOE, 6 para el PP, 6 para Ciudadanos, 5 para la izquierda, Unidos Podemos, y 4 para Vox. Esto es muy complicado. O sea, sumaría Partido Popular, solamente Ciudadanos y Vox. Solamente la única suma que salen
con estos datos, que incluso puede ser hasta peor para la izquierda porque probablemente efectivamente salga la disgregación de Unidas Podemos favorezca al PSOE, que es el que puede aquí tener más votos, y a lo mejor hablaríamos de que PSOE y Ciudadanos sumarían. Puede ser que la opción que le queda, pero claro, esa es la única alternativa que le quedaría a Isabel Ambrosio, porque no sale otra suma. Es decir, que aquí podría darse el caso contrario, que aun siendo el PSOE la primera fuerza, históricamente nunca ha conseguido ser fuerza mayoritaria en la capital, el Ayuntamiento de Córdoba nunca lo ha hecho, siempre ha sido Izquierda Unida, PC o PP, PSOE nunca ha sido la primera fuerza, que sí que lo sea, hoy por hoy lo es, y de calle, le saca 2 concejales a PP y a Ciudadanos que empatarían. Pero no le sale, no tiene socio natural, que sería el socio de Podemos, que se lo hundiría, porque aquí sí que parece que el balance, que la basculación del voto es la que es. A ver, si hacemos la extrapolación, como tú bien dices, no se puede hacer, primero porque son otro tipo de elecciones. Aquí falta el partido de Ricardo Rojas, falta partido de Acción por Córdoba y tal. La participación va a ser diferente. Hay un elemento fundamental que es la disgregación de la izquierda. No hay Unidas Podemos, va a haber Izquierda Unida, va a haber Ganemos en Común, va a haber Podemos. Eso favorecerá al PSOE, probablemente, o favorecerá a quien saque más votos. En este caso, al extrapolar los resultados de ayer, sería el PSOE, pero si el PP es el que saca más votos en Córdoba capital, pues favorecería a esa fuerza. La clave está en Ciudadanos, es decir, ¿qué va a hacer Ciudadanos? Si gana el PSOE y sumando con Ciudadanos, que sería para Isabel Ambrosio la opción más cómoda y la más deseable para ella, eso está clarísimo. O, ¿qué va a funcionar ahí? Si estamos hablando de un gobierno autonómico con un gobierno de derecha, la réplica en muchos ayuntamientos, una disyuntiva bastante compleja entre PP y Ciudadanos, que también va a depender de cómo se plantea ahora Albert Rivera su posición de cara al gobierno central, ¿no? Lo que sí está claro es que plantea un horizonte, como decía al principio, muy preocupante para el Partido Popular, que viene de obtener, si no recuerdo mal, 16 concejales en el año 2011, y que con esa extrapolación estaríamos hablando de que perdería 10 concejales. Anoche se quedó en unos 38.000 o 39.000 votantes, que fueron algunos más que los que consiguió en las pasadas elecciones autonómicas, pero evidentemente es la mitad de lo que había conseguido en el año 2016, cuando el PP en Córdoba capital ha tenido uno de sus feudos tradicionales, ¿no? Y sin embargo, pues ahí tienes a Vox, que 1 de cada 2 votos que consiguió ayer Vox en la provincia de Córdoba se consiguieron en la capital. Son 4 concejales lo que da esta extrapolación, que le daría, por cierto, 2 diputados provinciales, también, básicamente, con lo cual tendríamos presencia de nuevo, aunque parece que con los datos de ayer la Diputación no tiene riesgo para el PSOE. No hay ningún riesgo porque... Mayoría absoluta muy probablemente. No, totalmente, en los municipios, pequeños y grandes, volvíamos a porcentajes históricos que ha tenido el PSOE, cercanos al 50% de los votos. Y ya digo, de los 15 municipios de la provincia de Córdoba con más población, en 9 de ellos el PP no es segunda fuerza. O lo era Ciudadanos o incluso lo era Unidas Podemos. Y el PP ha aguantado como ha podido el tipo, pues donde tiene alcaldía, Villanueva de Córdoba, Pozo Blanco, Cabra, Palma del Río, como segunda fuerza a mucha distancia de los socialistas. Bueno, por acabar este análisis, los 10 representantes que ayer fueron elegidos por Córdoba, ya lo saben, si no se lo recuerdo, Planas y Rafi Crespín por el PSOE, Andrés Lorite por el PP, Marcial Gómez de Ciudadanos, Martina Velarde por Podemos, Unidos Podemos, y José Ramírez por Vox. En el Senado, María Ángeles Luna, Alfonso Muñoz y María Jesús Serrano por el PSOE y Fernando Priego por el PP. Curiosamente, Paco, de 10, solamente hay 2 que repiten, Marcial Gómez de Ciudadanos y Fernando Priego por el PP. El resto son 8 nuevos, 8 debutantes en el Congreso. La renovación que hay los partidos, que ha llegado el PSOE y el PP también, porque históricamente, figura histórica, Antonio Hurtado, Rafa Merino, José Antonio Nieto, que se van cayendo, Jesús Aguirre, que también lleva el tiempo de veterano en el Senado. Bueno, sí, esa renovación además la vamos a ver muy claramente ahora en las elecciones municipales, donde la mayoría de las listas, pues apenas entre los 15 primeros puestos repiten 3 o 4 personas. Solamente Izquierda Unida, que repite los 4 concejales, van los 4... 6 de 15 repiten. Y la plancha de salida, los 4 primeros, o sea, los 5 primeros, incluye los 4 concejales que actualmente están ahí. Y en el caso del PSOE, por ejemplo, creo que son 3 personas nada más las que repiten. Siempre conocido de entrar, con la que hemos hablado antes, solamente entraría Isabel Ambrosio. A ver, es muy curioso, en el caso del PSOE estamos hablando de una lista que dio los problemas que dio. Finalmente entran 2 candidatos contrarios a la línea oficialista de Susana Díaz. Comentábamos antes el problema interno que tiene Susana Díaz con esta gran ascensión de Pedro Sánchez.
y luego en el resto pues hay renovación. En el PP prácticamente, pues por la salida que se ha producido de muchos cargos de cara a la Junta de Andalucía, la opción de Andrés Lorite pues es una novedad. Marcial se confirma, además se confirma como una de las referencias de Ciudadanos en Córdoba, ¿no? Muy cerquita del PP. Muy cerquita del PP, ¿no? Y luego las novedades de Unidas Podemos y de Vox, bueno, cara nueva, evidentemente. Y en el Senado sí se produce también una especie de reciclaje, como siempre, de María Ángeles Luna, que sí es de la línea oficialista, no es de la línea oficialista, o bueno, podría decirse un poco que no. Luna se ha movido siempre Sí, un poco en se ha medio. movido ahí en una ambigüedad, pero bueno, yo creo que pertenece más a la línea oficialista. Y bueno, María Jesús Serrano, que sí es Susanista, muy susanista, y que ha salvado un poco los muebles de todo ese cambio que ha habido en el PSOE, ¿no? Y bueno, y Fernando Priego, yo creo que hay que darle el valor de haber mantenido el tipo. Anoche, analizando los datos del Senado, era muy curioso todo este bulo que ha funcionado en los últimos días del 1 más 1 más 1, cómo esa tendencia marcada había funcionado, ¿no? Porque se notaba como había un candidato del PP un poco más destacado que los otros dos, uno de Ciudadanos un poco más destacado que los otros dos y uno de Vox más destacado que los otros dos, ¿no? Se había optado mucho por esos 3 votos que uno tenía que repartirlo, ¿no? Y ha salvado los muebles, ¿no? Yo creo que también es de destacar en un contexto tan negativo, ¿no? Y finalmente, bueno, pues también el hecho de que Vox, aunque el PP pierde uno y va directamente a Vox, pero hay que recordar que durante toda la noche el PSOE venía manteniendo 3 diputados. Sí. Y quien araña finalmente ese escaño al PSOE es Vox, que ya se distancia y hace imposible que el PSOE pueda recuperar los 3. Es curioso que en Córdoba, que durante muchos años ha habido reparto 3-3, 4-2 incluso, 2 partidos solo, quiero decir, en esta ocasión tenemos 4 partidos, 4, 1, 2, 3, 4, 5 partidos. 5 partidos. 5 partidos con representación de Córdoba en Madrid. Nunca había estado todo ese repartido. Mucha fragmentación. Un poco, yo creo que representa una buena muestra de lo que ha pasado a nivel nacional, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que al final el PSOE yo creo que también creía que podía obtener 3 diputados y se ha quedado en 2. Bueno, pues esto dará mucho más de sí, todo este análisis electoral, porque queda muchas cosas que hacer. Ahora lo primero es tomar posesión de las actas, que será esta semana la que viene. Después hay que elegir presidente del Parlamento, presidenta del Parlamento, en la mesa del Parlamento, y luego empezar a negociar. Probablemente esto pase todo después de las municipales. Nadie va a querer mojarse, o sea, el PSOE no va a querer significarse ahora si prefiere pactar con, como dice Abascal, con los marxistas, los separatistas, o con su gran enemigo en los debates, que fue Albert Rivera, que es el gran brete que tiene ahora el Ciudadano. Si se tapa la nariz y apoya un gobierno con Sánchez, para ellos, te voy a decir para ellos, y renunciar a su papel de líder de la oposición o su aspiración, o si directamente pelea por ganarle el pulso al PP. Pero será después de mayo. Claro, yo creo que posicionarse día antes de las municipales y de las autonómicas con un pacto cerrado, yo creo que no será lo que haga Sánchez, ¿no? Sino que intente dejarse llevar por esa oleada de triunfalismo que tiene y explotar bien su victoria. Luego, en el caso de Albert Rivera, pues yo creo que es muy curioso también, se me pasó antes comentarlo. La argumentación de Albert Rivera era muy parecida, o si no similar, a la de Pablo Casado en temas centrales como el de Cataluña. Sí. Y sin embargo a Albert Rivera sí le ha ido mejor que a Pablo Casado, ¿no? No sé si porque esa presencia en los debates tan cuestionada por su hiperactivismo, por su nerviosismo, le ha salido también bien, o porque se empieza a vislumbrar que esa es la referencia de la oposición desde el centro derecha y no el PP como un partido ya muy desgastado, ¿no? Va a depender un poco de los primeros movimientos que haya. Anoche escuchamos algunas frases de Pedro Sánchez un poco ambiguas también. Decía que él no iba a marcar cordones sanitarios, pese a que le estaban diciendo desde la calle con Rivera no, con Rivera no. Albert Rivera yo creo que se postuló más en sus palabras a querer ser el jefe de la oposición antes que tenderle la mano a Pedro Sánchez. Quizás más mirando a las municipales que mirando. Sí, yo creo que las municipales evidentemente van a ser una segunda vuelta de estas generales. Sí. Y ahí es donde se va a poder constatar que esto que ha sucedido anoche se confirma, y se confirma en las mismas magnitudes, o puede haber algún tipo de movimiento y de tendencia nueva que ponga un poquito más en duda el futuro de la presidencia del gobierno, que de todas formas Sánchez encara una etapa muy compleja y muy complicada por una situación económica que empieza ya a ser negativa, y que luego él, dependiendo de por qué lado tienda, pues va a tener, si lo hace por el lado nacionalista y de Podemos, un gobierno
y con unas pretensiones y una servidumbre, pues que yo creo muy complicadas. Este es el partido que menos diputados aporta al gobierno. Y bueno, le pasó al PP también, sí, y tuvo que convocar elecciones a los meses siguientes. O sea, nunca un partido ha gobernado con 123 diputados, excepción de ese tratito que tuvo el PP hasta que se vio forzado a convocar elecciones. Es decir, que por mucho que estemos abocados ahora al pacto, a que nunca ha habido en España coalición de gobierno, pero aún no hay quizá cultura, ¿verdad?, como para saber ceder y buscarse esos apoyos. No, en España no ha habido esa cultura. Hemos tenido estos 10 meses en los que ha gobernado con 85 diputados. No, ha gobernado a base de decretos, a base bien, pero sin parlamento. Sí, pero prácticamente ha demostrado que puede tirar para adelante. Ahora, con una situación en la que él puede optar por sus 123 más los 42 de Podemos, crear un gobierno de coalición y buscar acuerdos puntuales con catalanes y vascos en esa tendencia abierta a que el tema catalán, donde ha tenido buenos resultados Pedro Sánchez en Cataluña, seguir negociando, no aplicar el 155, tiene mayoría en el Senado, o sorprendernos a todos y crear un gobierno de coalición con Ciudadanos, que parece lo menos probable, aunque para la gran mayoría nos resulte lo más estable, porque estaríamos hablando de 180 diputados, que sería un gobierno de coalición, pero evidentemente con unas líneas argumentales muy chocadas en la campaña con el tema de Cataluña, por ejemplo, lo que lo hace difícil, como decía anteriormente. La última reflexión. Hemos visto en Europa como en los últimos años, las últimas décadas, han caído partidos históricos. En Francia la derecha se sustituyó, apareció Macron, casi independiente, el PSOE francés desapareció por completo, no se presenta, el Partido Comunista Italiano desapareció, el PSOE italiano desapareció también. Se está cambiando todo el esquema en Europa, nos ha tardado mucho en llegar a España quizás, pero tendencia hacia eso quizás, ¿no? Partidos que dejan de ser esas grandes máquinas de gobierno. Bueno, está claro que en España desde hace un tiempo el bipartidismo se ha fraccionado en un bipartidismo, no, en dos bloques. Si existe la palabra bibloquismo, no, me iba a inventar un vocablo, pero del bipartidismo a dos bloques, está claro. Pero sin embargo, yo creo que lo que ha sucedido con el PP, y ahora tendrán que pasar los días para que se vaya madurando fríamente, es un poco lo que le pasó al PSOE con Podemos, con unos datos más preocupantes. Pero acuérdate de que se hablaba en la irrupción tan fuerte de Podemos del sorpaso de la izquierda, de cómo Podemos podía incluso pasar al PSOE. Y ahora estamos en esa tesitura, pero en el lado del PP. Como ciudadano, efectivamente, como ciudadano puede pasar al PP. Y ahora vendrán las municipales. Y creo que ante eso estamos, ante esa segunda vuelta de constatar ese fenómeno. Pero al final el PSOE ha seguido para adelante y se ha distanciado de Podemos. Igual que ya hay quien piensa que los resultados de anoche de Vox van a marcar su punto de inflexión, sí, y que también empiecen a bajar desde entonces, ¿no? Y efectivamente sirva un poco de revulsivo para el PP, que lo que sí está claro es que necesita reposicionarse, refundarse, reargumentarse y tener muy claro cuál es su espacio, porque evidentemente la estrategia por la que ha optado en estas elecciones pues no le ha salido bien. No ha funcionado. 20 segundos. Ayer fue un día festivo en Córdoba, aparte porque fue jornada electoral. Ayer hubo la romería de Santo Domingo, hubo también la Saba de la Ermita. Un día festivo muy bonito, que hoy no tenemos foto, que será foto habitual que hubieseis colocado en las portadas de Santo Domingo. Sí. Un día muy bonito y además un día con mucha afluencia de público. Es una mañana maravillosa, las ermitas estaban a reventar de personas que fueron a oír misa y después a comerse las tradicionales habas, ¿no? Incluso la mayoría dándose ese paseo mañanero por la Cuesta Reventón, más luego la romería de Santo Domingo, que es una manera ese domingo de que los cordobeses hagan suya la sierra, ¿no? De que le den la bienvenida a las temperaturas altas y abrir un mayo festivo que va a ser un desmayo festivo, porque además de nuestras fiestas tenemos la fiesta de la democracia nuevamente, que son las elecciones municipales. El domingo que viene son Batalla de las Flores, el siguiente domingo Linares, estamos ya a mitad de mayo. Y ayer la fiesta concluyó por la tarde, que fue una fiesta lúgubre en el Arcángel, con un nuevo ridículo del Córdoba, tampoco hay muchos paliativos, otra debacle. Yo creo que estamos matemáticamente a un punto, aunque ya no es de hacer suma, porque no nos se das cuenta. Tampoco hay fotos del equipo lamentando una nueva derrota, 0-3 frente a Zaragoza. Y eso que no empezó mal el partido, luego se complicó muchísimo y Córdoba demostró que no tiene punch ninguno, ni ganas, y que tiene los brazos bajos allá.
Pero que la propia frase de Rafa Navarro, ¿no?, de que esto se nos va a hacer muy largo y esto va a ser una agonía, ¿no? La afición ya ha declinado, la afición ya empieza a buscar responsables, lógicamente, porque la imagen además que se está dando es lamentable. Ayer fue bochornoso, tanto la imagen del Arcángel como el juego, como perder de la forma que se está perdiendo, ¿no? Y se nos va a hacer eternamente largo. Él se miró mucho al palco, la afición recriminó a Jesús León su papel en esta caída en picado del Córdoba, hubo gritos, cánticos contra Jesús León. Algo tendrá que hacer, supongo que esta semana hablará, dirá algo, ¿no? Yo creo que debería dar algunas explicaciones, no sé en qué sentido, pero algo debería de explicar. No sé si contarnos que está planificando la próxima temporada en Segunda B, que no estaría mal, empezar a trabajar ya, cuáles son sus propósitos, o por lo menos decir si va a pagar las 3 nóminas que se deben a los trabajadores del club y a los jugadores, ¿no? Si esas urgencias económicas que hay se van a solucionar. Y sobre todo, yo desde mi punto de vista creo que el horizonte del Córdoba es muy preocupante, muy preocupante, no solo porque estemos en el borde del precipicio del descenso y que desgraciadamente se vaya a consumar, sino en cómo va a quedar el club una vez que se produzca ese descenso. Yo mucho me temo que puede quedar en una situación de auténtico bloqueo institucional, económico, jurídico, en fin, que maniate todavía más y dificulte todavía más el hecho triste de vernos en la categoría de bronce. Semana que viene el Córdoba juega en Las Palmas y puede darse la triste paradoja de que el estadio que nos dio la gloria ahora sea la que nos condene definitivamente a la segunda. El destino. Y en el fútbol también existen las esquinas, ¿no? Uno siempre hay una esquina con la que se puede topar con su destino. Bueno, pues ocurrirá la semana que viene, se lo contaremos con Paco. Mañana seguimos nosotros hablando. Gracias, Paco, como cada día por tu visita. Mañana seguimos hablando de lo que venga, que también serán probablemente reacciones a las elecciones y muchas cosas. Mañana seguimos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.